Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta a nuestra segunda parte de programa, segunda parte en la cual aprovechamos la oportunidad de compartir y saludar con a toda nuestra gente querida que nos acompaña en distintas partes de nuestro mundo, principalmente a través del Facebook Live y el YouTube. Hemos tenido la dicha de poder compartir incluso con personas que nos acompañan desde Corea del Sur, desde Japón, desde China, desde Australia, bien lejos, pero además esto nos llena de muchísima fuerza, nos regala la oportunidad de poder llevar a ustedes tantas informaciones de nuestro continente que, independientemente de donde nos encontremos, siempre tenemos esa necesidad de conocer qué es lo que está ocurriendo en nuestro hogar, en nuestra América Latina. Aprovecho para saludar a nuestra gente de Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas, en Venezuela, también a través de Musical FM, que sirve a la ciudad de Guayana, en Puerto Ordaz, también en el estado Bolívar, en Venezuela. En los Estados Unidos envío un abrazo fuerte a nuestra gente de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y también a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central, que además les invito a visitar el canal y a seguirnos también en nuestras redes sociales, principalmente el Facebook de CNC Florida Central. Y en el viejo continente también envío un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bueno, ya dejo de saludar y nos concentramos ahora sí a hablar de nuestro plato fuerte del segundo bloque de programa. El plato fuerte del segundo bloque, tan fuerte como el primer bloque de programa que fue dedicado a Colombia, va a ser Venezuela. Pero Venezuela, relacionándola con Estados Unidos, relacionándola con el Grupo de Lima, relacionándola con el G20 que está reunido hablando de posibles sanciones, relacionándola con los rumores cada vez más fuertes de posible alzamiento militar, relacionándola con lo que ha significado, por ejemplo, la figura de Donald Trump, que ha sido diametralmente opuesta a todo lo que signifique el régimen totalitario en Venezuela, cosa que hay que agradecerle, por cierto, al menos desde nuestro espacio. Bueno, les cuento que Trump ha prohibido este día lunes, y escúchenlo bien, hacer cualquier tipo de transacción, incluso penado con cárcel. Ojo, sobre todo aquellas personas que me acompañan desde Estados Unidos, ha prohibido estas transacciones con la criptomoneda venezolana, el Petro. Esta decisión, toma vigencia de manera inmediata y, por supuesto, tiene una particular importancia de cara al posible financiamiento irregular que tendría el régimen de Maduro a través de esta vía. ¿Por qué lo comento? Ninguna criptomoneda, absolutamente ninguna, puede ser lanzada con, a ver cómo lo explico de la manera más sencilla, sobre la base de una credibilidad de un gobierno o de una institución financiera. El principio de la criptomoneda no es otro que el de la credibilidad de los usuarios de un sistema digital financiero. Así de sencillo. Usted, con su nombre y su apellido, por ejemplo, yo veo que ahí está Jimmy Carvalho. Él lanza una moneda que se llame una criptomoneda que se llama el Carvalho. Bueno, la puede lanzar y esa moneda va a tener tanto valor como el que tengan los usuarios que quieran adquirirla. En el caso venezolano, el régimen de Maduro intentó asignarle un valor con base en, por ejemplo, nuestros recursos minerales, entre ellos el petróleo, lo que no es otra cosa que un endeudamiento, un incremento de la deuda externa venezolana. Una manera de bypasearse lo que han significado las sanciones de Donald Trump de cara a la deuda externa venezolana, al menos en función a suelo estadounidense. Y lo destaco porque aunque tanto se ha dicho de las famosas sanciones y el bloqueo económico por parte de Estados Unidos, aquí dos grandes verdades. La primera es que el bloqueo
que dice el régimen de Maduro tiene que ver básicamente con sanciones a los funcionarios venezolanos y al régimen venezolano como tal, evitando hasta el último momento dejar de comprar petróleo y vender combustible a Venezuela, porque eso es lo que hace Estados Unidos. Y en un segundo lugar, entender que estas sanciones solo inmiscuyen a los estadounidenses, es decir, aquellos que sean tenedores de la deuda externa venezolana que residan en los Estados Unidos no tienen posibilidad de renegociar la deuda que por supuesto ha contraído irresponsablemente el régimen de Maduro. Ahora bien, insisto, ¿esto qué pasa? Bueno, por supuesto tiene un alto impacto de cara a la economía de Maduro y al financiamiento de este narcoestado, porque básicamente los principales tenedores de bono de la deuda externa venezolana no son los chinos, no son los rusos, son los estadounidenses y los canadienses, en términos, por ejemplo, de la deuda contraída en términos de bonos por parte de la estatal PDVSA. Muchísima gente venezolanos compraron en su oportunidad bonos de PDVSA, los vendieron a la estatal cuando ya les correspondía y Venezuela, insisto, el régimen de Maduro, no Venezuela, el régimen que hoy día gobierna de manera interina Venezuela, los revendió, los colocó incluso a descuento. Descuentos tan ridículos como que tendrían que pagar las 3/4 partes solo en intereses de cara a lo que habían hipotecado, porque es una realidad, el país se hipotecó, lo hipotecó el régimen de Maduro. Entonces, bueno, pues los tenedores de bonos son los principales, digamos, de alguna manera afectados por esta decisión de Donald Trump. Entender, por ejemplo, lo que procuraba Maduro en términos de este desvío con su deuda externa a acreedores internacionales que no necesariamente son acreedores de bonos, pero sí acreedores de la deuda. Por ejemplo, las aerolíneas internacionales. Antes, entender un aeropuerto como el de Maiquetía, 20, 30 años atrás, que era un punto de enlace, así como hoy día es Panamá, como hoy día es Colombia. Lo fue Venezuela hace 20, 30 años atrás. Hoy día no salen prácticamente más de 10 o 20 vuelos. Por ahí Carlos Rusconi, que está con nosotros en el programa, seguramente nos podrá dar su opinión al respecto. Y la realidad es que hay más de 4.500 millones de dólares en deuda solamente con las aerolíneas. Bueno, eso es parte de los acreedores internacionales. ¿Y qué procuraba el régimen de Maduro? Entregarles Petro. Hizo una clara distinción a la manipulación financiera nuevamente irresponsable que pretendía hacer el régimen de Maduro o que pretende hacer el régimen de Maduro. Y hay que decirlo, como las cosas, como ocurren las cosas. Por supuesto, en un mercado muy débil, una credibilidad financiera por el suelo, es prácticamente imposible pensar que independientemente de cualquier bloqueo por parte, si existiese, por parte de los Estados Unidos, que hubiese algún tipo de éxito. Porque si tú tienes un régimen sumando el tiempo de Chávez y de Maduro, que ha gobernado por 19 años, con más de 800 mil millones de dólares en sus arcas, pues se ha llevado el país a donde ha caído, mucho menos podríamos pensar que tengan la más mínima posibilidad e inteligencia, así como lo dijo el diputado José Guerra en un audio difundido a través de las redes sociales, es que son unos aprendices de economista. Yo diría, es que ni siquiera aprendices los llamaría yo, la verdad es que son individuos que han cometido, tal como lo hemos visto, hechos que van en contra de la propia humanidad, porque esa es la realidad. Lo que está ocurriendo en Venezuela va en contra de la propia humanidad. Pero bueno, en el marco de todo esto, ya dejo de hablar del tema del petro para entrarle al tema de los sancionados. Bueno, pues el gobierno de Donald Trump ha decidido sancionar a 4 nuevos pues funcionarios venezolanos. A ver, ¿quiénes son? Se los traigo. Américo Mata García, no sé si les suena. Américo Mata García, director suplente de Banavit, que es aquel banco de la vivienda y hábitat en Venezuela, ha sido sancionado también por el régimen, mejor dicho, por el gobierno de Trump, que ha sancionado al régimen de Maduro. Y ustedes dirán,
¿Pero por qué hay sanción de por medio? Bueno, les voy a contar por qué. Ha sido acusado de recibir sobornos por parte de, o sorpresa para variar, Odebrecht, por una suma aproximada de $50 millones. 50 millones de dólares. Y les cuento cuál era el fin de ese dinero, porque también lo tengo. El fin era, pues este señor, Américo Mata García, fue el coordinador de campaña de nada más y nada menos que de Nicolás Maduro en el 2013. Y para esa fecha, pues está acusado por parte de la propia directiva de Odebrecht de haber recibido 50 millones de dólares en soborno. Sigo. El segundo es nada más y nada menos que un individuo que ha resultado, digamos, muy rechazado por parte de la población venezolana en general. Un hombre que cada vez que lo ven en un centro comercial, en un abasto, en un supermercado, la gente huye aterrada. Y huye aterrada porque se trata del superintendente de la SUNDE, que no es otra cosa que el órgano represor del régimen de Maduro, que pretende, aún sabiendo que los empresarios venezolanos obtienen las mercancías a dólar paralelo porque no hay posibilidad de hacerse con dólar regulado para poder obtener ningún tipo de producto, aún sabiendo eso, los roban a mano armada, porque esa sería la calificación específica de estos individuos, y los obligan a colocar, sobre todo cuando hay campaña presidencial o campañas electorales, bueno, los obligan a colocar unos precios ridículos, hasta de 10 veces por debajo del valor real, llevándolos a la quiebra. Por supuesto, aquellos que dentro de su cortoplacismo salen corriendo a tomar lo que pueden, sin darse cuenta que esto no será otra cosa que pan para hoy y hambre para mañana. Porque lo que sí se ha demostrado en estos 20 años del chavismo es que lo que mantiene el Estado o a lo que toma en sus manos lo destruye. Porque además el Estado, por naturaleza, no ha sido concebido para tal fin. Comenzando por allí, sin meternos muy hondo en términos de ideología comunista. Lo destruyen. Entonces vemos cómo William Contreras, ahora doy el nombre, aquel personaje que aparece con un grupo de militares, unos supuestos fiscales y unas cámaras de venezolana en televisión, diciendo: hey chico, tú me vas a este precio, tú vas preso, hey tú si me hablas duro también te vas preso, tú te vas para afuera. Ese individuo, que lo hemos visto muchas veces siendo aplaudido por el régimen de Maduro, es otro de los sancionados. Pero como siempre hemos dicho, como ellos son buenos revolucionarios, seguramente no les dolerán las sanciones, porque no vienen a visitar a Mickey Mouse, porque no tendrán propiedades seguramente en los Estados Unidos y mucho menos cuentas bancarias. Sigo. Ya les he hablado y vamos a recapitular, Américo Mata García, ex jefe del comando de campaña de Nicolás Maduro del 2013, corrupción Odebrecht; William Contreras, superintendente de la SUNDE, y la razón fundamental es que ha atacado directamente a la empresa privada, violando derechos comerciales, entre otros. Luego, Carlos Rotondaro, que seguramente también les suena, y ya les voy a incorporar los comentarios. Expresidente del Instituto Venezolano del Seguro Social, o el IBSS. Bueno, es natural, un individuo que ha sido copartícipe de las fatales políticas del régimen de Maduro, que nos han llevado a esta profunda crisis humanitaria del sistema de salud venezolano. Es tan cierto lo que estamos diciendo sobre Rotondaro y sobre el régimen de Maduro, que Vladimir Padrino López, en un discurso a los próceres en la capital, en Caracas, prácticamente quiso, de alguna manera, colocar condiciones para un posible canal humanitario, entendiendo, dando por sentado como ministro de la Defensa, que es una realidad,
Y una realidad que no hace falta confirmar porque ya todo el mundo la conoce, dentro y fuera de Venezuela se conoce ampliamente. Pero, pues ha tratado de chantajear a la comunidad internacional con unos secuestrados. Y esos secuestrados son los millones de venezolanos que hoy día sufren por la falta de alimentos, de medicina, de atención, de seguridad y para usted de contar. A ver, continúo. Carlos Rotondano entonces sancionado por el gobierno de Donald Trump. Y finalmente, por ahora, porque esta gente no para, Marco Rubio también ha dicho hay que seguir incrementando las sanciones. Nelson Lepage. ¿Quién es Nelson Lepage? Jefe de la Oficina del Tesoro Nacional, otro de los individuos vinculados a hechos de corrupción en la Tesorería Nacional de Venezuela por aproximadamente $10 millones. Además, ha participado en firmas que se consideran ilegales de acuerdos económicos internacionales. Ahora, la cifra del día. Rocío San Miguel, experta en temas militares, sacó hace no mucho una información, la publicó, en la cual daba a conocer que el 40% de los sancionados por parte del gobierno de Donald Trump, del Departamento de Justicia, etcétera, pues son militares venezolanos. Y esto concuerda con la tesis que planteábamos el día de ayer, es que el tema militar cada vez toma más fuerza y va a ser quien, digamos, desde donde se va a tener que decidir lo que va a pasar en el país. O bien por huesos sanos, o bien porque quieren limpiarse, pues una mancha que la llevan allí prácticamente de nacimiento. Hay negociaciones internas, hay sobornos millonarios y el mejor ejemplo de estos es el propio soborno que hizo Nicolás Maduro al entregarle todos los puestos directivos de PDVSA, absolutamente todos. Aquel que no sea venezolano y me pregunta qué es PDVSA, Petróleos de Venezuela, la principal empresa del país, la que ha mantenido la gallina de los huevos de oro, para decirlo en concreto. Le entregó Maduro, hace que será 3-4 meses, la estatal petrolera, todos los cargos directivos a los militares. Y es que tienen que comprarlos. Y mientras más se conozcan estos hechos puntuales que van más allá del rumor, 9 oficiales de carrera detenidos, Miguel Rodríguez Torres detenido, 24 oficiales dados de baja, las investigaciones que hay en curso en contra de comandantes de distintos batallones y además la guinda a la torta, las declaraciones del ministro Vladimir Padrino López, pues hablan por sí solas. No hay un rumor, es una realidad. En el seno de la Fuerza Armada venezolana se discute hoy día entre mantener a un régimen que, aunque los alimentó en términos de corrupción, en términos de manejo del país como les daba la gana, pues los está llevando a ellos, a sus familiares y al país como un todo, a la miseria, a la destrucción total. O aquellos que dicen, hey, ya tenemos que salir de esto. El problema aquí está en no saber si este grupo de militares quieren salir de este régimen para caminar hacia una vía democrática o si por el contrario para retomar aquel chavismo militar de aquel 4 de febrero. Por algo están atacando a los principales militares de la intentona golpista del 4 de febrero. Porque todo pareciera indicar que la ruptura interna de la élite militar va orientada a que hay que sacar al grupo de Maduro, ni siquiera madurismo, pues en Venezuela no hay madurismo, al grupo de Maduro. Pero para mantenerse ese chavismo militar gobernando. Chavismo militar que, por cierto, fue permeado por el G2 cubano, por Cuba, ustedes lo conocen, pero que no tuvo tanta pegada como la orientación de la que viene Maduro. De allí, entre otras razones por las cuales Chávez termina entregándole la herencia a Maduro, porque Maduro es uno de los más
fiel peones del régimen cubano. Aún mucho más que el propio Chávez en términos de formación. Ni siquiera Chávez había conocido a Fidel Castro cuando ya Nicolás Maduro andaba por La Habana. Esa es una realidad de lo que se maneja en términos en los entretelones del problema venezolano. A ver, incorporo comentarios, me disculpan que estoy hablando muy rápidamente y no puedo incorporar comentarios porque el tiempo se nos va, nos quedan muy pocos minutos. Bueno, por ahí dice las 4 órbitas sancionadas y sus familias jamás podrán ir a los Estados Unidos, nos dice Zuli Quiñones. Albani dice, si se suman los dólares que se robaron entre estas 4 personas, para no decir otra cosa, ¿qué se podría hacer en el país? Medicina, que escasean a más no poder. Tienes toda la razón, Albani. 300 mil millones de dólares se robaron, se calcula que se robaron. Cuidado, dice, es muchísimo más. Bueno, justamente Guillermo Rivera nos dice, no entiendo con qué moral gobiernan los países. Zuli dice, Padrino López, espero que estés viendo el programa para decirte poco hombre. Albani dice, en Venezuela tenemos racionamiento eléctrico, especialmente en estados llaneros y en el occidente, hasta 8 horas sin luz. Debido a eso no hay señal móvil y menos de internet. Es un caos, se queman los artefactos y se dañan los pocos alimentos en los hogares. Por ahí nos dice justamente la gente, Tamarindo nos dice, Marco Rubio dio a entender que Diosdado Cabello y Tarek El Aissami pues podrán ser capturados por la DEA, aparte de lo que se ha dado a conocer. Andrés Martínez también con nosotros, Miguel Eduardo. Andrés dice, muchas gracias por este excelente trabajo y por mantenernos al día. Fíjense, quiero ir muy rápido, no quiero que se vayan y me voy a extender, le voy a robar 2 o 3 minutos a nuestros directores de los medios tradicionales para hablar de este tema. Ante los rumores militares, de alzamiento militar, ustedes saben que en mi caso yo normalmente no hablo de rumores. Zuli es testigo que lo hemos hablado en privado. Yo no comparto información que no me llegue a confirmada. Pero particularmente acá, entendiendo todo lo que ha ocurrido en el estamento militar en las últimas 2 semanas, esto hay que compartirlo. Es que está a la luz de todos. No hace falta ser un genio para entender que algo está pasando en el estamento militar venezolano. Fíjense que mientras que la Conferencia Episcopal Venezolana ha asegurado que la dirigencia política no está a la altura del país, algo que sabemos todos, y habla, por ejemplo, de 5 o 6 elementos que seguramente les compartiré en otra oportunidad. Bueno, llega Padrino chillando, hablando de golpe, criticando los mensajes difundidos en redes sociales. Es importante que promueven la desestabilización, y voy a hablar ¿por qué? Fíjense que él fustiga la ola de rumores de golpe. Y escuchen muy bien lo que les voy a decir y me disculpan que me estoy riendo, pero es que me hace pensar todo lo que han hecho ellos durante tantos años. El primer elemento es que se refiere a estos como mensajes subliminales. Es decir, lo que estamos ahora compartiendo ustedes y yo son para Padrino López, ministro de la Defensa venezolano, unos mensajes subliminales que intentan llegar afectar o influir a los integrantes de nada más y nada menos que el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Venezolana. Ustedes me dirán si en efecto creen que puede estar pasando algo o no dentro del estamento militar, como para que el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, en una intervención en los próceres, aparezca hablando de este tema. Entonces habla de mensajes subliminales. Voy al segundo punto. Y dice que a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque le han agregado cualquier cantidad de cosas, no la divide nadie. Y termina diciendo o pidiendo, y escuchen bien lo que les voy a decir, que cesen los llamados a tomar partido a todos los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y yo le pregunto a este señor, ¿es que acaso usted no recuerda cuando nosotros, los ciudadanos venezolanos, reclamábamos al régimen de Chávez primero y luego el de Maduro por politizar la Fuerza Armada venezolana? ¿Usted no recuerda cuando comenzaron los militares, cuando aún usted no era ministro de la Defensa, en plenas intervenciones, actividades en torno a la Día de la Independencia, etcétera, a decir patria, socialismo, muerte? O incluso diciendo con Chávez viviremos y venceremos. O diciendo también que el afán era o es profundamente chavista.
antiimperialista y no sé qué otro ista había por allí. ¿Es que acaso usted, señor ministro de la Defensa, para usted eso no sería pedirles tomar partido a todos los integrantes de la FAM? ¿Cómo se puede llamar eso? Pues lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Ahora, si esto a usted le está afectando hoy día, pues siento decirle que su tiempo acabó. Se terminó ya. Aquel proyecto que gozó con apoyo popular ya no existe. Murió mucho antes de la muerte del finado, mucho antes de Chávez. Murió con la propia desilusión al encontrarse la cara contra el piso, la realidad de aquellos venezolanos que apoyaron de buen corazón, de buena fe. Yo no los quiero criticar. Ellos creyeron en un modelo embelesados por las famosas románticas y trasnochadas ideas de izquierda. Creyeron en un modelo, pues que murió hace muchos años. Y lo que viven hoy día es un extra inning. Y porque el árbitro está comprado. Porque el que apaga las luces del estadio está comprado. Porque el que maneja el estacionamiento no permite ni que salga ni que entre nadie a ese estacionamiento. Está comprado. Pero créame que aún comprando a todos los que quieran comprar, aparte ya no tener mucho dinero para poderlo hacer, las élites del poder no solo responden al tema económico como único factor para dejarse comprar, también responden a los factores de poder. Si el poder se acaba, todo lo demás se acaba también. Entonces, termino con esto. Habla sobre el canal humanitario y responsablemente dice que, por ejemplo, para poder permitir a la comunidad internacional que ayude y que no, para que sus hermanos, sus hijos, sus padres, sus familiares venezolanos no mueran o no sigan muriendo, pues lo primero que hay que hacer es eliminar las sanciones. Que Estados Unidos elimine. Por eso es que mandó a la cava, a Washington, por cierto. Entonces pide, como condición, bueno, yo te dejo que ayudes a esta gente para que no se siga muriendo, y me disculpen lo coloquial en mi lenguaje, mientras que tú me quites las sanciones. Sigo. Comprando militares, y ahora sí cierro. A ustedes gracias por acompañarme el día de hoy. Ha anunciado la asignación de 18,000 créditos por un valor de 1 billón de bolívares, es decir, 1.000 millones de bolívares. Además, ha dicho que ampliará subsidios en comidas y aumento de límites de créditos, pero no se me emocionen, no es para todo el país, es nada más para el estamento militar. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Ustedes creen en efecto que en Venezuela pueda estar pasando algo? ¿Creen que en Venezuela pues esos rumores vayan un poquito más allá de ser rumores? Preguntas que por supuesto iremos respondiendo con el paso de los acontecimientos. A ustedes muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias por compartir el programa, pero lo más importante, por habernos escrito y haber compartido su opinión. Como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere muchísimo, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana a la misma hora, en vivo, 6 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos, hora Miami. Conéctense con nosotros a través del Facebook Live, poco más tarde a través del YouTube, cuando colgamos nuestro video en diferido, y también a través de todos nuestros medios, nuestras emisoras repartidas internacionalmente. Así que a ustedes un abrazo, se les quiere muchísimo y será hasta mañana.